Pueden tomar asiento, hermanos. Que el Señor me los bendiga una vez más. Qué gozoso poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si oramos antes de arrancar en esta aventura maravillosa? Para mí es una aventura meditar la palabra de Dios. Espero que para usted también así lo sea. Así que le invito a que incline su rostro y así con mucha reverencia oramos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo maravilloso, Dios, en el cual tú nos permites meditar en tu palabra. Señor, sabemos que somos seres imperfectos, Señor, que te fallamos, que no somos dignos ni siquiera, Dios, de estar delante de tu presencia. Sin embargo, Dios, nos das la oportunidad de venir hasta este lugar, Señor, para cumplir un propósito. Y hoy te pedimos que a través de este tiempo, Dios, cumplas tu propósito en nuestras vidas. Transforma nuestros corazones, nuestras mentes a través de tu palabra. Y permite, Dios, que este alimento pueda sustentar nuestra vida espiritual en esta hora. Esa es nuestra petición, Señor. Limpia nuestro entendimiento, Señor. Quita toda distracción, todo problema que hayamos traído. Te pedimos que tú, Señor, lo controles y nos ayudes, Dios, hoy a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ya hace algunos días hemos iniciado con un estudio sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y el día de hoy continuaremos haciendo eso. Hemos estudiado ya el capítulo 1, capítulo 2, el sábado pasado. Y este sábado vamos a abordar el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que desde ya usted vaya buscando en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 3. Ahí vamos a estar meditando. En una ocasión, un hombre que había tenido una discusión bastante fuerte y difícil con uno de sus mejores amigos, el problema lo había agobiado tanto que este hombre decidió ir a un monasterio donde habían unos monjes, tratando de encontrar una solución o alguna respuesta ante ese malestar que tenía por la discusión que había hecho a sus amigos. Y cuando llegó a este monasterio, se le acercó a uno de los monjes y le dijo, y le empezó a contar toda la situación, que había peleado, había discutido, había ofendido a uno de sus mejores amigos, y que él quería mediar, él quería solucionar el problema porque su amigo había sido devastado por eso que él había hecho. Y aquel monje muy sereno le dijo, está bien, vamos a hacer una cosa, te voy a dar un saco de plumas y te vas a ir al pueblo que está muy cerca de aquí y vas a dejar una pluma en cada puerta de la casa. Y vas a hacerlo hasta que se te acaben todas las plumas del saco. Y cuando termines, vas a regresar con las mismas a recoger pluma por pluma hasta que recojas la última pluma. Aquel hombre, preocupado porque obviamente esa misión era imposible, que dejara las plumas y regresar un tiempo después y encontrarla, es imposible. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ir y recoger todas las plumas que deje? Se las va a llevar el viento. No creo que lo pueda lograr. Entonces el monje le dijo, de la misma manera es difícil poder mediar porque las ofensas son demasiado fuertes como para querer borrarlas con una simple disculpa. Estimados hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental y es importante en la iglesia de Jesucristo. Es el tema de las divisiones y las discusiones. Es oportuno poder meditar sobre este tema, ya que estamos hablando de capítulo 3 de Primera de Corintios. Yo titulé este mensaje, el peor lugar para establecer una iglesia. Cuando usted estudia la carta a los Corintios, se da cuenta que el peor lugar para ir a poner una iglesia cristiana era precisamente ese puerto de Corinto. Y le voy a explicar por qué. La carta de Pablo a los Corintios fue escrita más o menos cerca del año 55 después de Cristo, casi al final de los 3 años del ministerio de Pablo en Éfeso.
Durante su tercer viaje misionero, ahí estableció Pablo la iglesia en Corintios. Corintios tenía una característica bastante similar, se podría decir así, como lo que usted se puede imaginar cuando decimos Babilonia. Era una ciudad donde había un sinnúmero de pecado, porque era una ciudad donde el dinero abundaba, era un punto comercial importante. Incluso después de Roma, la ciudad más grande era Corinto. Y esta era un lugar donde, una ciudad donde había mucho tránsito de personas por ser un puerto. Incluso la idolatría en el pueblo, en la ciudad de Corinto, era increíble. Imagínese usted que el templo a la diosa Venus estaba erigido ahí en Corinto, la diosa del amor, de la fertilidad. El templo contrataba o tenía en su planilla a casi 1000 prostitutas que daban servicio a la gente. Imagínese usted, ese era Corinto. Esa era la ciudad donde se había establecido una iglesia. Y 3 años después, Pablo escribe a esa iglesia para tratar un sinnúmero de problemas que se estaban dando. ¿Cómo no iban a haber problemas teniendo en cuenta el contexto que acabamos de ver? ¿Cómo se nos puede imaginar que la iglesia de Corinto no iba a pasar por un problema difícil sabiendo el punto donde él estaba? Era sumamente difícil. Sin embargo, vamos a ver claramente cómo Dios nos orienta orienta a la iglesia de Corinto y de la misma manera lo hará a nosotros a través de su palabra. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer Primera de Corintios. Ya lo tenemos, ¿verdad? Bien, leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidor por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Pablo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta es el que riega, y son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y leamos el último. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a leer el 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ay, ay, ay. Aquí hay una palabra bastante fuerte, pero vamos a iniciar a verlo versículo por versículo. Quizás no lo logremos hacer todos los versículos porque el tiempo apremia y es muy corto. ¿Qué más quisiera yo, verdad? Hablar 2 horas, 3 horas, qué sé yo, de Corintios, pero no alcanza el tiempo. Lo más que nos dan a nosotros media hora. Es lo razonable. Vamos a ver versículo por versículo. El versículo 1.
Y ahí me detengo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí nomás. ¿Para qué vamos a seguir adelante? Aquí está la primera cosa. Pablo dice que él no puede hablar como a espirituales a la iglesia de Corinto, sino como a carnales, como una persona. ¿Cómo una persona puede ser carnal y espiritual? Pero hay que entender que hay dos términos aquí que son totalmente diferentes. Una persona carnal es aquel donde el Espíritu de Dios no mora y no tiene ninguna intercesión. Son aquellos que pecan deliberadamente y no sienten ni el más mínimo remordimiento, ni sienten tristeza, ni sienten nada. El pecado es lo que hay en ellos y qué felicidad pecar. Y los otros que son espirituales son lo contrario. Son aquellos que sí son guiados por el Espíritu. No quiere decir que no pecan los espirituales. Sí pecan. El problema o el asunto, la diferencia es que cuando pecan o cuando pecamos, hay algo en nuestro interior que nos dice esto no está bien. Entonces, Pablo dice, yo no puedo hablar como espirituales. ¿Por qué? Le tengo que hablar como carnales porque todavía son como niños en Cristo. La primera cosa que podemos ver en esta parte es que el cristianismo, la vida cristiana, tiene un proceso. Y hay cristianos que son cristianos maduros y hay cristianos que son niños que todavía no han tenido la capacidad de madurar y superar el proceso. Se han quedado estancados. Entonces, ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque precisamente el comportamiento de la iglesia de Corintio era el de unos niños. Estaban peleando, y voy a tratar de resumir esto, porque uno decía, a mí me predicó Apolo, a mí me predicó Pablo, a mí me predicó el fulano. Y entonces, ¿qué hacemos? Pablo dice, todo, sea Pablo, Apolo, sea quien sea, predicó una misma cosa. Pero ustedes, como son niños, están queriendo pelear en cuestiones que son de niños. No importa quién les predicó, lo que importa es que el mensaje se dio. Sin embargo, la iglesia estaba ya entrando en una discusión fuerte y por esa razón es que Pablo regaña o hace un llamado de atención a la iglesia. Ahora, si usted lee en Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, una vez más vemos en la palabra de Dios que habla sobre este tema de la inmadurez. Hebreos 5 del 11 en adelante, ¿lo tenemos? Leemos la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí vamos a detenerlo. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos quedamos como niños? Aquí lo está diciendo Hebreos. Esto dice Hebreos. Aquí hay mucho que decir y difícil de explicar. Porque se habéis hecho tardos para oír. Porque no escuchamos la palabra de Dios. Porque venimos a la iglesia y aunque nos sentamos ahí y empezamos a mover la cabeza como pollito, lo dije la vez pasada, no estamos escuchando que la palabra de Dios nos está hablando en nuestra vida, en nuestro corazón. No estamos escuchando que hay algo en nuestra vida que nos está separando de Dios. Que nuestra falta de oración, que nuestra falta de búsqueda de Dios nos está separando de Dios. Y aquí dice, es difícil de explicar, porque aunque les expliquemos, ustedes no entienden porque no escuchan. Iglesia, ¿estamos nosotros escuchando atentamente lo que la palabra de Dios nos enseña? Porque aquí se paran los pastores a predicar la palabra de Dios. Pero cuando salimos de la puerta ponemos en práctica lo que Dios nos habla a través de su mensaje. Entonces vemos que lo primero es que nos hacemos sordos a la palabra de Dios. Sigamos leyendo el 12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire,
yo a veces, mi esposa dice, vos sos muy, a veces sos muy fuerte. Pero es que la Biblia es así. Si yo quisiera parafrasear esta parte de Pablo, cuando está, o del escritor de Hebreos, posiblemente Pablo, yo podría decir que Pablo está diciendo, dejen de ser sinvergüenzas. Porque si aquí hay un hombre de 20 años o una niña de 20 años queriendo jugar con una muñeca Barbie, eso da vergüenza, hermano. Porque ya no es una acción de una adulta, es una acción de una niña. Es lo que en la escritura en los Hebreos nos está diciendo. Ya ustedes deberían de ser maestros, y qué tristeza que tengo que estarle volviendo a explicar porque no han aprendido. ¿Por qué? Porque somos sordos, no prestamos atención a la palabra de Dios. Ahora, rápidamente, yo hice aquí un cuadrito, elecciones maduras versus elecciones inmaduras. Algunos puntos que nos pueden ayudar a determinar si realmente nosotros somos maduros. La primera cosa, enseñar a los demás en lugar de solo ser enseñado. Aquí hay mucha gente que tiene 2, 3, 4 años de estar en una célula solo escuchando y no ha sido capaz de tomar la batuta y decir, yo voy a dar una célula. Para empezar, el primer signo de inmadurez muchas veces es que nosotros tenemos tanto tiempo de estar en los caminos de Dios y no estamos enseñando. Más bien estamos esperando que nos enseñen. A mí me gusta cuando la niña estaba chiquita, y usted sabe cómo son los niños. Tengo una niña ya va a cumplir 2 años, año y medio. A ella le molesta que yo la agarre de la mano y la lleve. Eso le sofoca. ¿Por qué creen ustedes? Porque ella ya aprendió a caminar. Y a veces yo me siento mal porque yo quisiera agarrarla de la mano y llevarla, y ella me tira la mano y dice, no, yo quiero caminar sola. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros, aquí en nuestra iglesia, hay muchos, o habemos, para no excluirme, que deberíamos estar siendo maestros y estamos sentados en esa silla, sin saber qué hacer. Ese es un signo de inmadurez. Usted quiere ser maduro, levántese de esa silla, busque a su líder y dígale, yo quiero servir a Dios, quiero enseñar la palabra de Dios. No esté todo el tiempo sentado en una silla, en el anonimato. Segunda cosa, desarrollo profundo del entendimiento en lugar de la autocrítica. Ay, es que a mí me da pereza orar. Esa es una autocrítica. Pero el desarrollo de un profundo entendimiento, es decir, yo tengo pereza a orar, pero me quiero levantar y romper esa barrera de la oración, de la pereza en la oración. No solamente autocriticarnos, decir, ay, qué malo soy en esto, qué malo soy en esto. La tercera, búsqueda de la unidad en lugar de fomentar desunción o división. Tenemos que estar buscando la unidad entre unos a otros. Muchas veces somos tan pleitistas, ¿qué me importa lo que el otro piense? Yo soy así y nadie me va a cambiar. Pero no nos damos cuenta que estamos destruyendo a la iglesia. Y más adelante vamos a ver las consecuencias de ser autores de los que llevan a la destrucción de la iglesia. Lo leímos en el versículo 16, pero lo vamos a ver más adelante. La otra cosa, estudio cuidadoso y observación en lugar de opiniones y esfuerzos mediocres. Cuando usted viene a la iglesia y alguien le está predicando la palabra de Dios, hay gente que ni siquiera trae Biblia a la iglesia. A mí me gusta apuntar el versículo de la persona que va a predicar, en el caso cuando no predico. Y cuando llego a mi casa, verifico que realmente sí es como me lo está diciendo. Esa es la razón, y lo decía el sábado pasado el predicador, hermano Moisés. Esa es la razón por la que miles y miles están siendo arrastrados a la perdición. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos el tiempo para estudiar y escudriñar la palabra de Dios, para ver que lo que realmente a mí me están enseñando es correcto o es incorrecto. Somos haraganes muchas veces, porque nos gusta lo más fácil. Por eso somos inmaduros, por eso no hemos logrado madurar en la fe. La otra cosa, tenemos que tener una fe activa en lugar de en lugar de apatía y duda cautelosa. Es que yo invito, pero nadie llega.
Yo voy a ir a atraer a la gente para que mi célula crezca. Una fe activa. Es que esa célula es aburrida, ese hermano es aburrido. Pero ¿qué está haciendo usted para que la célula no sea aburrida? Eso es fe activa. La penúltima. Confianza en lugar de temor. ¿Estamos confiando en Dios o estamos temiendo a Dios? Muchas veces el temor nos hace que seamos inmaduros. Y la última, experiencia y sentimientos evaluados a la luz de la palabra de Dios en lugar de experiencias evaluadas según los sentimientos. Es similar a lo que dije hace un momento. No dedicamos tiempo para estudiar a la luz de la palabra de Dios y verificar, sino que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Y no debería ser así. El segundo versículo, el versículo 2 y 3. Volvamos a 1 Corintios 3. Leamos versículos 2 y 3. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo llama a los corintios niños en la vida cristiana porque aún no eran espirituales inmaduros. ¿Y qué iban a ser maduros si estaban peleando unos con otros? Porque sois carnales, dice. Un cristiano inmaduro naturalmente carece de características cristianas. Nosotros podemos darnos cuenta cuando un cristiano es maduro y cuando un cristiano es inmaduro. Claro que sí, es fácil. Cuando usted ve a una persona que pelea, que tiene una actitud negativa ante la fe de Dios, cuando tiene una persona que incluso insulta, ¿cómo vamos a decir? Le voy a contar, cuando estaba pastoreando una iglesia allá en Chinandega, estábamos de aniversario y llega un hermano ahí y me dice: pastor, quiero pedirle permiso porque tenemos un grupo de niños en nuestro barrio y queremos hacer un sociodrama. Y allá éramos muy cuidadosos y bueno, está bien, queremos ver de qué se trata el programa. Y él me dice: bueno, ellos van a interpretar una alabanza cristiana, me dice. ¿Y cómo se llama la alabanza cristiana? Y él me dice: se llama La Vecina. Está raro esto. Yo, bueno, quiero escuchar la música de La Vecina. Y hermano, aquí los que se rieron saben de qué estoy hablando. La voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. No es eso. Y yo le dije: no, definitivamente que no. Imagínense a nuestros niños cantando que la va a agarrar del pelo a la vecina y la va a arrastrar y va a lampasear y va a andar golpeándole, insultando. Pero esa es una actitud inmadura. Eso es lo que muchas veces en nuestra iglesia se está llevando. No tenemos que dejarnos. Hay padres que le dicen a sus hijos: si a usted le pegan en el colegio, péguele. Qué bonito ejemplo. Por eso es que tenemos tantos niños violentos en las escuelas, a lo que le llaman ahora bullying. Si los mismos padres le están enseñando a sus hijos a ser violentos. Nosotros conocemos matrimonios cristianos donde se ofenden estúpido, estúpida, y palabras obscenas, hermanos. Matrimonios cristianos que están viviendo una vida de división. Un cristiano no lo podemos caracterizar por eso. ¿Verdad que sí? Definitivamente no. Entonces, Pablo dice: a ustedes le hablo como a niños en Cristo porque son carnales. ¿Y qué significa ser carnal? ¿Cómo puedo darme cuenta yo que soy carnal? Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, del 16 al 21. Gálatas 5, del 16 al 21. ¿Ya lo tienen? Leemos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y ahora lo que sigue, si usted anda un lapicero, subrayelo o al menos trate de recordarlo. Enemistades, pleitos, celos,
iras, envidia, disensiones, herejías. Una vez más dice envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todos tenemos deseos naturales o características como seres humanos. Nos enojamos, sí. Peleamos, sí. Tenemos discusiones, sí. Todos los días lidiamos con esto. Me decía la vez pasada una hermana, pastor, yo necesito un consejo. ¿Y qué pasó? Mi esposo lo encontré en mi casa engañándome con otra mujer. Y yo estoy muy dolida. Nos peleamos, nos agarramos. Y me dice, ¿sabe lo que hice, pastor? Agarré un garrote, le rajé la cabeza y después le rajé la cabeza a la otra mujer. ¿Qué hubiera hecho usted, pastor? Y yo le dije, lo mismo. Le hubiera rajado la cabeza. Porque somos seres humanos, hermanos. Y como seres humanos luchamos con pasiones y tenemos esa característica humana. La única diferencia, como lo dije al principio, es que yo me voy a sentir mal y voy a tener que pedirle perdón. Y aquí Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a dar un sinnúmero, una lista, adulterio, fornicación. Pero quiero que nos enfoquemos mucho cuando dice enemistades. Es triste que en nuestras iglesias muchas veces hay enemistades. Y por allá está un grupito y por allá está otro grupito y no nos juntamos con la fea porque aquí están las divinas. Ocurre en nuestras iglesias. La otra cosa, pleitos. Hay gente que se pelea en la iglesia. Mire, le voy a contar, esto es verídico. Estábamos celebrando un evento en la iglesia en Nindirí, cuando estábamos pastoreando la iglesia en Masaya. Y estábamos en un sol alegría cantando, pero era en Semana Santa, me acuerdo. Y pasó una procesión de la iglesia católica, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, por respeto venimos y se apagó los equipos mientras pasaban los católicos. Pero no sé qué pasó, que de repente se armó un alboroto y el monaguillo que iba adelante con una cruz, que la que lleva el Cristo crucificado, empezó a tirarle garrotazo a uno de los pastores. Y cuando mira salieron sillas, garrote, y yo hermano, ¿y qué es esto? Mire, en nuestras iglesias, aunque nos cause risa, sí sucede, hay pleito. En la iglesia de Gálatas había pleito, si no, Pablo no estuviera hablando de esto. Y Pablo dice, sobre todas estas cosas yo los amonesto porque ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto es serio, hermanos, es serio. Yo sé que hay muchos que Dios el día de hoy les está hablando porque han peleado, han discutido, han tenido diferencia y todavía tienen raíces de amargura en su corazón. Y si no sacamos eso de nuestros corazones, es posible, dice Pablo, que no heredemos el reino de los cielos. Y aclaro, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de la herencia eterna del reino de los cielos. Es posible y es serio. Ahora, el término griego que se usa para carne es sarx. En la literatura griega se usaba esta palabra sarx solamente para representar al cuerpo humano. Sin embargo, en esta parte de Gálatas, Pablo la está usando para hablar de todo el ser, tanto el cuerpo como el alma, todo el conjunto, o sea, todo es carne, dice Pablo, los frutos de la carne. Ahora, quiero que se vaya conmigo directo. Continuemos ya para ir terminando. El versículo 10. Porque Pablo a partir del versículo 5 empieza a llamar la atención y empieza a decir en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo está sobreedificando usted?
en ese fundamento que es Cristo. Y a esto me refiero a lo que he estado hablando toda la noche. Venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, adoramos a Dios, pero queremos agarrar a la vecina, agarrarla del pelo y arrastrarla. Estamos sobreedificando mal en el fundamento. Y Pablo dice, yo he puesto el fundamento, pero que mire cada quien cómo va a sobreedificar. ¿Cómo está sobreedificando usted? ¿Lo está haciendo de una forma correcta o lo está haciendo en pleitos y enemistades? Ahora, váyase directo al versículo 13. Al 13. Y la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Es claro que un día nosotros vamos a ser juzgados. Dice la Biblia, nuestras obras van a ser puestas en prueba por el fuego. Si hemos construido con materiales que se queman, son inflamables, como los que menciona, heno, hojarasca, oro, plata, todo eso se quema, vamos a sufrir pérdida. Será salvo, dice, pero como quien escapa por fuego. ¿Cómo podemos entender esto? Como que su casa se empieza a quemar, se quema su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando empieza a agarrar fuego la casa? Yo salgo corriendo de la casa, ¿verdad? Yo salvo mi vida, pero se me va a quemar la casa, se va a quemar la cama, la ropa, se va a quemar todo el electrodoméstico. Es lo mismo que va a suceder si nosotros estamos sobreedificando en materiales inflamables. Quizás seamos salvos, pero no vamos a llegar con las manos vacías delante de Dios. Porque ¿qué le vamos a decir al Señor? Ah, Señor, es que aquel me ofendió primero y por eso le tuve que dar su bofetada. Aquel me insultó primero y por eso lo insulté. Porque yo soy tu hija. Eso dicen los nuevos cristianos, pseudo cristianos. Usted es una hija de Dios y usted tiene derecho, tiene privilegio y nadie le puede pasar por encima. Y aún así, vamos para adelante insultando y peleando. Entonces, hermanos, lo mismo que va a suceder, el fuego va a revelar nuestras obras, porque por fuego será manifiesta. Yo quiero invitar a los hermanos músicos que vayan pasando, ya para ir culminando. Hay algo interesante, hermanos. Hace algún tiempo se acercó a mí un joven que me estaba contando su historia, su testimonio, y decía, pastor, yo tuve una infancia bastante difícil. Cuando yo estaba chiquito y mi papá llegaba a la casa, recuerdo que él llegaba y todo el mundo tenía que salir corriendo, porque mi papá golpeaba a quien se le pusiera enfrente, sin decir una sola palabra. Él solo llegaba, mi mamá estaba sentada, le metía su golpe, le rompía la boca, la nariz, y era un alboroto, y todo el mundo tenía que enojarse. Yo crecí en ese ambiente. Cuando fui grande, un día mi papá llegó y le quiso pegar a mi mamá, y yo le pegué a mi papá. Lo golpeé de una forma tan brutal que lo mandé al hospital. No sabe cómo me sentí ese día. Sentí una paz, una tranquilidad, porque creí que lo había matado a ese hombre. Y lucho todos los días, porque mi deseo es que mi papá se muera, porque nos golpeó, insultó, maltrató a mi madre de una forma horrible y horrorosa. ¿Y sabe qué pasó? Mi papá se recuperó, quedó en la calle y no fui capaz de ir donde él hasta que él se murió. Entonces conocí al Señor Jesús y el Señor libró mi corazón de esa raíz de amargura. Pero no sabe cómo deseo que mi papá estuviera vivo para pedirle perdón. Hermanos, yo sé que en este momento
Dios está tocando corazones de muchos que han tenido conflictos quizás similar a esto. Te han ofendido, han hablado mal de ti, te han insultado. Lo único que puedo decirle es que Dios puede y tiene la capacidad absoluta de transformar y quitar esas raíces de amargura en nuestra vida. Porque lo único que hacen a nuestra iglesia, lo único que hacen a nuestra vida cristiana es hacernos inmaduros y no avanzar. Primera de Juan, capítulo 2, rápidamente le leo. Versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece a la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es la otra cosa. Primero somos sordos, ahora somos ciegos. El que dice que anda en la luz, pero anda peleando con su mamá, con su hermano, con su suegra, con su nuera, con su yerno, está en tinieblas todavía. Ahí mismo en 1 Juan 3, 11 en adelante. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hay una raíz de amargura que hay que sacar de nuestros corazones. Dios quiere tocar tu vida en esa noche. Como iglesia, Dios nos está hablando en esa noche. Dios está llamando a su pueblo a que seamos uno, a que nos amemos unos con otros, a que no haya diferencia ni color. Y termino en el versículo 16 de 1 de Corintios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, el cual es usted, soy yo, santo es. Y donde hay santidad no hay raíz de amargura. Yo le invito a que se ponga de pie. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Yo sé que en el Espíritu Dios le ha hablado a mucha gente a través de este mensaje. Ha tocado su corazón. Y si este mensaje ha tocado su corazón, yo le invito a que abra su corazón y le diga al Señor: Señor, hay una raíz de amargura. Quizás usted tiene una raíz de amargura con su papá, con su mamá, con su hermano. Saque eso, porque lo único que está haciendo es destruyéndolo. Y Dios quiere librarlo de eso. Vamos a entonar una alabanza.